¿Qué secretos debió guardar durante años un niño estrella para preservar el buen nombre de su familia? ¿Cómo afectó el éxito en la salud de una joven cantante hasta dejarla al borde de la muerte? ¿Qué sufrimientos atravesaba en silencio la princesa del pop mientras todos la veían como una desequilibrada y frágil adicta? ¿Qué pasaba con los integrantes de una reconocida banda de adolescentes que parecían sostener un largo pacto de silencio? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. En esta entrega repasaremos el lado oscuro de los niños cantantes, pequeñas grandes promesas que alcanzaron el éxito mundial de forma temprana, pero pagaron un altísimo precio por dedicar su infancia a hacer millonarios a otros. Analizaremos el caso de 3 cantantes que debieron atravesar verdaderos infiernos del que no todos salieron vivos. Como siempre, un imperdible bonus track que destapa el lado más oscuro de una boy band donde todo parecía perfecto, pero estaba lejos de serlo. Pero no nos adelantemos, sean bienvenidos al lado oscuro de los niños cantantes. Comencemos. Puesto número 3. Los secretos de Aaron Carter. Cuando Robert Gene Carter y Jane Elizabeth Spalding supieron que estaban esperando mellizos, las dudas sobre cómo alimentarían tantas bocas aparecieron como nubarrones en el horizonte. Para 1987 ya tenían 3 hijos, Nick, Bobby Jean y Leslie. A ellos se sumaron el 7 de diciembre, Angel y Aaron Carter. Los 5 niños eran simpáticos, alegres y carismáticos. Como muchas otras familias en el estado de Florida, los Carter, impulsados por sus necesidades, se preguntaron si algunos de ellos podrían tener suerte en el mundo del entretenimiento. Así fue como Nick, el mayor, logró consagrarse cuando con apenas 13 años se unió a los Backstreet Boys. Era 1993 y su hermanito Aaron, de 6, lo veía como un modelo a seguir. Se propuso que quería ser como él, costara lo que costara. Mientras se perfeccionaba en el estudio de piano, guitarra, saxo y batería, el pequeño lideró una banda infantil llamada Dead End. Con la fuerza de MTV de su lado y con un talento innato para seducir a los fans, Aaron teloneó a los Backstreet Boys en 1997 y ese mismo año sacó su primer disco. Parecía destinado no solo a seguir los pasos de su hermano, algunos se animaron a pronosticar que lo superaría. Ajeno a estos debates, Aaron se concentró en su crecimiento personal y escaló rápidamente a los primeros puestos en países como Alemania, Canadá y Noruega. Nada mal para un niño que apenas sabía leer y escribir. En uno de sus primeros éxitos, Crush on You, apareció junto a Nick y su imagen se consagró como el resumen perfecto de la estética de los 90. Los resultados, más y más localidades agotadas, mientras sus discos desaparecían de las bateas a la velocidad de la luz. De la noche a la mañana, el joven era una celebridad mundial que había sido arrojada a un mundo de lujos que no tardaría en pasarle factura. El primer escándalo en el que se vio envuelto Aaron no tuvo que ver directamente con él. En 1998, sus padres demandaron al entonces representante del niño, Lou Pearlman, porque sospechaban que se estaba quedando con cientos de miles de dólares que pertenecían a los Carter. Pero cosas aún más trágicas estaban por pasar, y no hace falta avanzar demasiado en el tiempo para situarnos en 2 de los momentos más traumáticos que golpearon la vida de esta promesa dorada del mundo de la música. Poco antes de la pandemia, el ya ex niño artista denunció en su cuenta de X que había sufrido abusos varias veces durante su infancia. A los 8 años había sido ultrajado por 2 bailarinas que lo acompañaban en los inicios de su carrera. Lo peor del asunto, estas cosas no solo pasaban lejos de la mirada de sus padres. En su hogar las cosas no eran mejores, pero ya llegaremos a eso. La vivencia de estos traumas coincidió con la salida a la venta de Aaron's Party, que se encumbraría con 3 discos de platino. Tal fue su éxito, especialmente en el segmento de la audiencia infanto-juvenil, que el músico solía aparecer en capítulos de series icónicas de la TV. Siempre con una sonrisa, siempre ocultando todas esas pesadillas por las que había tenido que navegar. Por esa época también había empezado a codearse con el jet set de las actrices adolescentes y había tenido un noviazgo hipermediático con Hilary Duff, por entonces estrella del programa, Lizzie McGuire. La relación se extendió por 3 años, pero estuvo plagada de rumores y claro, terminó en un escándalo. Un supuesto triángulo amoroso que completaba la también famosísima Lindsay Lohan se terminaría convirtiendo en una de las historias más comentadas a principios de los 2000.
Los problemas de salud y adicciones no tardaron en sumarse. Según contó Aaron, el divorcio de sus padres lo afectó tanto que pasó 5 años batallando con una depresión que se esmeraba por retenerlo en su habitación, sin ganas de ver a nadie. En 2006, en un intento por rescatar su trayectoria, se unió Nick en el reality House of Carters, un show que pretendía mostrar la intimidad en la vida de una de las familias más famosas para quienes habían crecido antes del cambio de milenio. Todo parecía marchar bien, pero algunos episodios empezaron a dejar traslucir la tensión que existía entre los hermanos. ¿A qué se debía esto? ¿Cómo había pasado Aaron de idolatrar a Nick hasta casi odiarlo? ¿Hasta dónde podía llegar esa enemistad? ¿Qué era lo que estaba pasando? Estas preguntas encontraron eco en varios medios de la época y para el 2019, otra vez el escándalo se instaló en la familia. Varias veces Aaron había sido arrestado por posesión de drogas, pero el punto más extremo llegó cuando Nick y Angel le pusieron una orden de restricción al joven. Ambos tenían miedo por las actitudes violentas y desequilibradas que él mismo estaba mostrando tener. Angel esgrimió sin rodeos que su hermano tenía esquizofrenia, poseía armas y le había dicho que sentía el impulso de lastimar niños pequeños, en especial al bebé que Nick estaba esperando. En respuesta a estas declaraciones que terminaron de hundirlo, Aaron ventiló los abusos intrafamiliares que había sufrido. Dentro de su propia casa, también se había desarrollado una historia truculenta que tardaría muchos años en salir a la luz. Aaron contó que entre los 10 y los 13 años fue abusado por una de sus hermanas, Leslie. La joven que murió en 2012 había tenido una corta y turbulenta vida que incluyó un diagnóstico de bipolaridad. Aaron afirmó que los abusos ocurrieron cuando a ella le quitaron la medicación que mantenía a raya alguno de sus arranques maníacos. Tras la exposición de todo este dolor, la vida de Aaron se apagó de golpe, casi tan rápido como había sido su ascenso a la fama. El 5 de noviembre de 2022 fue encontrado sin vida en la bañera de su casa en California. La noticia dio inmediatamente la vuelta al mundo y las especulaciones no tardaron en llegar. ¿Sobredosis? ¿Se había quitado la vida? ¿Un asesinato quizás? Finalmente los forenses determinaron que el cuerpo de Aaron tenía rastros de sedantes combinados con la aspiración de productos de limpieza. Se supone que buscaba alcanzar una sensación de euforia. Sin embargo, lejos de lo esperado, el cóctel le había provocado un desmayo mientras se bañaba. Finalmente se había ahogado. Más allá de las polémicas y escándalos, miles de mensajes lamentaron su muerte en las redes sociales. Su hermano Nick, a pesar de todo, le dedicó palabras de cariño acompañadas por las fotos de aquel pasado ya tan lejano en que Aaron era un niño ingenuo con toda la vida por delante. Del mismo modo, la cantante que ocupa el siguiente puesto también tuvo un inicio muy prometedor y también tuvo buenos augurios que no tardarían en convertirse en la antesala a algo terrible. Puesto número 2. Anaí, la rebelde solitaria. Anaí siempre quiso ser famosa. Desde los 2 años, cuando participó en el programa mexicano Chiquilladas, mostró un carisma que la llevaría lejos. Solo debía encontrar el producto que se adaptara a ella, y eso pasó con la telenovela Rebelde. Se trataba de una reversión de la serie argentina Rebelde Way, creada por la productora de incontables éxitos de la TV, Cris Morena. En Rebelde, Anaí Giovanna Puente Portilla fue elegida para interpretar a Mia Colucci, el personaje que en la versión original impulsó la carrera de Luisana Lopilato. Pero la suerte de una y otra a nivel personal fue bastante diferente. Para el año 2000, Anaí acumulaba un amplio currículum y tenía sus primeros protagónicos. Venía de un largo linaje de artistas y productores. Su papá es el cantante y animador español Enrique Manuel Puentes López y su abuela, Marichelo Portilla Gómez, una reconocida artista mexicana de zarzuelas. Anaí empezó siendo la imagen de Pepsi durante años y desde ahí no se detuvo. Además de cantante, la joven siempre demostró habilidad para las tablas en general, y eso fue lo que le abrió más y más puertas. Y es que la telenovela, además de los episodios emitidos por TV, tenía una serie de productos que se derivaban de la misma, como una banda llamada RBD. Para dimensionar el éxito musical de ese grupo alcanza un dato: el lanzamiento del segundo CD les valió un disco de platino en apenas 7 horas. Para 2005 y halagada por toda la industria, Anaí sintió que era momento de tener su carrera solista y así lo hizo. Sin esperarlo más, se lanzó a la industria musical con un trabajo titulado Una rebelde en solitario. Algunos críticos la acusaron de ególatra y aseguraron que fracasaría rotundamente. Nada más lejos de la realidad, ese único álbum vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo. La joven no paraba de triunfar. Entre giras internacionales y nuevos hits, hasta llegó a tener una muñeca Barbie basada en su personaje de rebelde.
Se había convertido en todo un emblema para sus seguidores, pero el incansable trabajo que llevaba a cuestas también impactó en su salud. En 2001, en pleno éxito, enfrentaba un grave cuadro de anorexia que la llevó a pesar 35 kilos. Estuvo al borde de la muerte el 29 de abril de ese año, cuando comenzó a sentirse mal, y de pronto su corazón dejó de latir. La joven tenía apenas 18 años y estaba sufriendo un infarto por el que estuvieron reanimándola durante 8 minutos. Sería el comienzo de una larga lucha contra sus desórdenes alimenticios. Anaí se convirtió en un símbolo de la lucha contra la anorexia y en una activa militante para animar a otros a salir de ese círculo vicioso. Comenzó a participar en acciones humanitarias y en 2013 formó la Fundación Sálvame para asistir a los niños desamparados de Chiapas. Su vínculo con ese estado no es casual. Desde 2015 está casada con Manuel Velasco Coello, ex gobernador de esa zona de México. Juntos tuvieron 2 hijos y para Anaí eso supuso una revolución. En 2018 publicó su libro autobiográfico Valiente, en el que reflexionaba sobre la maternidad y los obstáculos que debió enfrentar en su vida atravesada por la fama y por el sufrimiento. Los años pasaron, pero la nostalgia por RBD se hizo cada vez más fuerte y allí apareció una oportunidad comercial que nadie quiso desaprovechar. En 2020 se lanzó el documental El cielo y el infierno. La telenovela volvió a ser emitida en TV y 2 años después la banda anunció su regreso a los escenarios. Fue en ese punto donde los problemas de salud de Anaí volvieron a aparecer. En noviembre de 2023, la cantante de 40 años debió retirarse del escenario por fuertes dolores y fiebre. Una seria afección renal volvió a ponerla contra las cuerdas. Y la polémica seguiría en los últimos días del año. Una sonada hostilidad entre Anaí y otra integrante del grupo, Dulce María, derivó en el despido del manager de la banda, a quien acusaba de tener favoritismo por Anaí. Para la cantante mexicana todo fue una gran operación de prensa y aseguró que el grupo goza de buena salud. ¿Será cierto o pronto aparecerán más conflictos internos? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, es momento para que suban el volumen de su televisor o de sus auriculares y nos adentremos en el mundo del pop. De la mano nada más y nada menos que de la princesa del pop. Pero antes de continuar con este puesto del top, los invito a dejar su like. Si este video sobrepasa los 7000 likes en 24 horas, vamos a preparar una segunda parte. ¿Y quiénes van a aparecer en esa segunda parte? Bueno, ustedes van a dejar sus sugerencias. Nosotros vamos a elegir entre los comentarios que ustedes escriban aquí debajo a los próximos protagonistas del siguiente video. Ahora sí, vamos con el siguiente puesto. Puesto número 1. Britney es libre. Si hay una vida en la que se equilibren a la perfección lo mediático con la turbiedad, esa es sin dudas la de Britney Spears. Imán constante de dudas y especulaciones, Britney es la artista de fama mundial que más revuelo ha generado por fuera de su carrera musical en los últimos años, a tal punto que pasó de ser un ícono del pop a símbolo de una lucha colectiva. Una lucha que pedía por su libertad. Pero para comprender en profundidad todo lo que hubo detrás del hashtag Free Britney, es necesario que comencemos por el principio. En su primera infancia, Britney era una niña que llamaba la atención. A los 3 años concurría a clases de baile, gimnasia, canto y a la edad de 5 tuvo su debut en el escenario. Sus padres no tardaron en ver que ahí había una oportunidad potencialmente millonaria. No demoraron en llevarla a Atlanta para un casting que buscaba nuevas promesas que se sumaran al nuevo club de Mickey Mouse, pero no consiguió una vacante por una única razón: era demasiado joven. A los 11 años tuvo su revancha y pasó el filtro de aquel semillero de estrellas, convirtiéndose en una compañera de elenco de Christina Aguilera, Justin Timberlake y Ryan Gosling. Debió esperar hasta 1997 para encarar su carrera profesional en solitario. Conociendo el final de esta historia, parece extraño que al comienzo ninguna discográfica confiara en el posible éxito de Britney, pero lo cierto es que por ese entonces el ambiente del pop estaba dominado por los grupos musicales como Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC o Five. Lejos de todo pronóstico, al emerger como solista, Britney pateó el tablero de la escena musical con Baby One More Time. Su apuesta era osada, polémica y brindaba un enfoque más actual. Jugaba con la idea de ser seductora, ingenua y provocativa adolescente, mientras su cuenta bancaria explotaba al mismo tiempo que su éxito mundial. La constante presión de sus padres estalló en 2002, cuando los Spears se divorciaron. Se habló de alcoholismo y violencia por parte de él. La cantante se mostró aliviada por la separación, pero lo peor estaba por llegar. El exceso de trabajo era tal que Britney apenas tenía 1 hora de descanso al día. La presión por vender, estrenar éxitos y obtener premios terminó empujándola al colapso.
Cada instante de la vida de Britney era público, como también sus relaciones. Fue pareja de Justin Timberlake, pero terminaron separándose y él compartió detalles de su vida sexual que solo la hundieron más en una fuerte depresión y abuso de sustancias. Y eso era solo el principio. Los escándalos empezaron a tocar a su puerta con más énfasis cuando los MTV VMA de 2003 se besó con Madonna en pleno escenario. Los siguientes años fueron frenéticos. Se casó con un amigo de la infancia y luego lo anuló, se volvió a casar y tuvo 2 hijos, atravesó otra fuerte depresión y finalmente pidió un nuevo divorcio. La guerra por la custodia legal de los hijos aún sigue. En 2007 la imagen de Britney con la cabeza rapada y peleándose con los paparazzis marcó un antes y un después. Se la consideraba descarriada, rebelde, descontrolada. Por ese entonces estuvo en varios juzgados y un silencio sepulcral cayó sobre su entorno. Iban a pasar muchos años hasta que se conociera la verdad de los acuerdos judiciales a los que se llegó en ese tiempo. Y para esto, Internet tuvo un rol fundamental. En abril de 2019, un podcast dedicado a la cantante reveló la tutela legal que ejercía el padre de Britney sobre ella, una tutela que limitaba por completo todos los aspectos de su vida. Entre sus cláusulas, el acuerdo establecía que Jamie Spears era, a partir de 2008, quien custodiaba la fortuna de la cantante. Las razones: la justicia consideraba que la mujer no estaba capacitada para tomar decisiones debido a sus adicciones y constantes internaciones. Esa tutela, que debía ser temporaria, se extendió por más de una década. Este sistema permitió que Jamie tuviera control total en la carrera de Britney, decidiera sobre su patrimonio y hasta falsificara certificados médicos para seguir en su posición de privilegio. Distintos documentales que abordaron el caso, como Britney vs. Spears de Netflix o Framing Britney Spears de New York Times, ahondaron en la posibilidad de que Britney estuviera siendo chantajeada con perder el contacto con sus hijos si accionaba legalmente para apartar a su padre del camino. Pero el fenómeno ya era imparable y el hashtag Free Britney se apoderó de las redes, creciendo como una bola de nieve. En 2020 ella hizo público su pedido de ser libre y finalmente lo consiguió en agosto de 2021. Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses, no podía salir, no podía conducir, me sacaban sangre cada semana, no podía darme un baño en privado, no podía cerrar la puerta de mi habitación, contó la cantante, ya quebrada emocionalmente. Comentó además que era obligada a dar shows incluso cuando no estaba bien de salud. Era básicamente una esclava. Quienes en teoría abogaban por su bien no hacían otra cosa más que explotarla incansablemente y hasta el límite de lo tolerable. Era el comienzo de una nueva etapa en su vida. En 2022 se casó con Sam Asghari en una fiesta que incluyó entre sus invitadas a Paris Hilton, Selena Gomez y Madonna. También contó públicamente que estaba embarazada, pero un mes después confirmó que había tenido un aborto espontáneo. Hace poco la pareja solicitó el divorcio. El vínculo con sus hijos ya adolescentes ha sido un capítulo aparte en el último tiempo. Jaden y Sean viven con su papá y llevan varios años sin tener contacto con su madre. Cuando mejoren mentalmente nos volveremos a ver, dijo Jaden, y calificó su relación con Britney como rota. Mientras intenta recomponer sus vínculos perdidos, la estrella del pop afronta más problemas. En su cuenta de Instagram, canal de difusión principal de la cantante y donde ya hemos visto publicaciones un tanto extrañas, Britney contó recientemente que padece problemas en sus piernas. Detalló que utiliza férulas y está en recuperación. Otros fantasmas del pasado la atormentan. Varios cruces, ironías y hasta amenazas de demandas con Justin Timberlake siguieron sumando tensión a un vínculo que se considera tóxico hace ya un tiempo. Por su parte, el padre de Britney sigue siendo noticia porque en diciembre de 2023 debieron amputarle una pierna a raíz de una infección imparable. No son pocos los que hablan de karma. Lo cierto es que Britney se empeña en recoger los añicos de su vida y empezar a encarar una etapa en la que por fin la vida le vuelva a sonreír, una vez más. Y es así como llegamos a nuestro bonus track. Un bonus track que nos va a demostrar que a veces el mal no solo es capaz de lastimar a una persona, sino a muchas en simultáneo. Bonus track. Los niños de menudo rompen el silencio. Corrían los años 70 y las agrupaciones de música juvenil eran el último grito de la moda. Después de haber trabajado con la banda española La Pandilla, el productor Edgardo Díaz de Puerto Rico imaginó un proyecto similar en su país. La idea era que Menudo estuviera compuesto por 5 adolescentes, al estilo de las boy bands, con la particularidad de que a medida que fueran creciendo, los integrantes fueran reemplazados por otro. Una especie de Power Ranger, pero en la música.
La primera formación de Menudo no tuvo demasiado éxito fuera de Puerto Rico, pero fue un boom internacional con su siguiente camada. La banda la pegó muy fuerte, llegando a sacar 2 discos por año. Sus canciones sonaban en todas las radios y tuvieron varios hits simultáneos que catapultaron a la fama a sus jóvenes intérpretes y también a su manager. Entre 1984 y 1989, Menudo supo tener al miembro más famoso de toda su historia. Nada menos que Ricky Martin dio sus primeros pasos en el mundo de la música en este conjunto. Durante ese tiempo, Menudo había conquistado latitudes insospechadas para un grupo puertorriqueño. Ejemplo de esto es que se volvieron particularmente reconocidos en Filipinas y Japón. Rápidamente llegaron los acuerdos comerciales y contratos con RCA, McDonald's o Pepsi, sin ir más lejos. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse con el cambio de década. En 1990, la popularidad empezaba a menguar y para colmo, Sergio González, cuyo nombre artístico era Sergio Blas, y Rubén Gómez, 2 jóvenes estrellas del grupo, fueron detenidos en el aeropuerto de Miami con marihuana en sus maletas. Alertado por esta situación, Edgardo Díaz prohibió a los demás chicos que tuvieran vínculo con Sergio y Rubén, que quedaron inmediatamente desterrados. Edgardo sabía que aquella polémica traería el cuestionamiento de los padres de aquellos chicos. ¿Estaban siendo debidamente controlados los jóvenes artistas? ¿Alguien los cuidaba durante las giras y las largas horas en el trabajo? El manager, previendo las críticas, desvió la atención hacia otros lados y se encargó de acallar a cualquiera que quisiera cuestionar sus métodos. Tan efectivo fue que pasarían muchos años hasta que nuevas denuncias salieran a la luz. Lo primero que se supo fue que los niños de Menudo eran sometidos a jornadas laborales agotadoras. Apenas dormían, comían poco y mal y estaban bajo presión constante. El caso más extremo lo vivió Ángelo García, uno de los miembros de la banda que en cierta ocasión dijo que no podía seguir por un fuerte dolor abdominal. Edgardo lo había acusado de no tener ganas de trabajar y lo obligó a seguir ensayando. Ángelo obedeció hasta que cayó de rodillas y empezó a vomitar sangre. Tenía peritonitis. El mismo muchacho, varios años después, también denunció haber sido víctima de abusos por una persona allegada a la banda. No dio más detalles, pero todos pensaron en sus palabras cuando otro integrante, Roy Rosselló, acusó directamente a Edgardo de haberlo agredido sexualmente a él y a otros chicos del grupo. Pero no solo eso, Rosselló contó que había otro abusador vinculado a la banda, José Menéndez, ejecutivo de RCA Records. Todo alrededor de Menéndez es oscuro. De hecho, la historia de este magnate discográfico terminaría muy mal. Sería asesinado a balazos junto a su esposa, nada menos que por sus 2 hijos. En el juicio, la defensa de los acusados argumentó que Menéndez abusaba de ellos. ¿Qué ha dicho Ricky Martin de todo esto? El famoso cantante se mantuvo al margen de estas controversias por un tiempo. Luego, en una entrevista en Univision, sostuvo que él nunca tuvo ninguna mala experiencia en su paso por la banda. Dijo que incluso mantiene un buen trato con Edgardo. Al mismo tiempo, la angustia por lo vivido en Menudo seguía atormentando a sus compañeros. En 2021, el ex integrante Ray Reyes murió de un infarto en su casa de Levittown. Su hermano contó que poco antes de morir, Ray le había confesado que había sufrido acoso y abuso sexual mientras estaba en la banda. Esta muerte hizo que muchos pensaran en otro trágico desenlace ocurrido un año antes. Otro ex Menudo, Anthony Galindo, murió a causa de las secuelas que le dejó un intento de quitarse la vida en 2020. La familia contó que atravesaba un fuerte cuadro depresivo. ¿Estaría ligado esa depresión a cosas vividas en su infancia? ¿Hasta qué punto las experiencias de Menudo los han marcado para el resto de sus vidas? ¿Alguna vez sucederá que estas denuncias caerán en manos serias para iniciar un proceso judicial? Sin dudas, el éxito y la popularidad de una de las bandas más pujantes de los años 80 han quedado ensombrecidas para siempre. Más allá de lo expuesto, no hay que olvidar que en todos los casos, los niños que entran al mundo del espectáculo lo hacen con el aval de sus padres o tutores, que ven en ellos un camino fácil hacia una vida más lujosa. Entonces, ¿cómo se puede evitar que estos pequeños sufran si en muchos casos es en su propio hogar donde se encuentran los primeros enemigos? ¿Qué pasa cuando los monstruos están en casa? ¿Cuántos temas pegadizos que disfrutamos y no paramos de cantar fueron en realidad hechos por adolescentes que solo estaban deseando tener una vida más convencional y lejos de los reflectores?